Ahí está el contenido que vamos a desarrollar hoy día, de forma puntual, concreta. Son pocas diapositivas, quizás posteriormente van a hacer algunas más. En las siguientes clases van a ir aumentando. Sin embargo, de a poco vamos a ir avanzando. Muy bien. ¿Quiénes son los que vamos a desarrollar el curso? Ya conocieron virtualmente la mayoría de ustedes a la doctora Salina y a quien le habla. Acá los correos institucionales y en el caso mío, el correo también personal para otros detalles, ¿no? En mi caso también estoy como administrador de la página Facultad de Ciencia Biológica, donde se publica eventos, cursos, opciones de trabajo, etcétera, cosas de importancia, nada de otros detalles que no tienen nada que ver con el área de biología. Así también soy el fundador, el director del Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría SICA, cuyo enlace a internet lo puedan ustedes utilizar para curiosearlo. No hay necesidad de que ustedes se integren o no. Es solamente referencial para que, si alguna información que está contenida allí les interesa, puedan tener acceso a eso. Los horarios ya están conocidos por ustedes. El día lunes va a desarrollarse la parte teórica entre 3 de la tarde a 5:15 de la tarde, máximo. En la práctica se va a desarrollar entre el martes y miércoles, ya lo mencionó la doctora. Hoy día, las 5 primeras semanas, incluida esta, van a tener la teoría conmigo y posteriormente en las siguientes clases teóricas con la doctora. Las prácticas la va a ir desarrollando la doctora y posteriormente la van a tener luego conmigo. Aunque sería más interesante, si caben las condiciones luego, de que se pueda hacer algunas actividades presenciales, al menos cosas bastante importantes o relevantes. De mi parte, doy el compromiso de que algunos que desean aprender realmente lo que esté vinculado a microbiología y piense que lo va a necesitar posteriormente en su área en la cual quieren especializarse, puedo yo facilitarle todas las opciones de acceso al laboratorio de mi centro de investigación, así como a los materiales, insumos y elementos, equipos que tengo por acá, para que puedan adiestrarse, ganar experiencia, etcétera, ¿no? Si cabe la posibilidad durante el ciclo que vamos a desarrollar. Si no, terminando el ciclo y si hubiera días libres por ahí o vacaciones, haré el comunicado a través del SICA para que puedan, los que desean, sin mayor obligación, de repente aprender algo más, ¿no? Ese es el compromiso de mi parte para complementar la deficiencia que puedan haber en el desarrollo de los contenidos solamente virtuales, ¿no? Es muy importante la parte de práctica y por ese lado va el ofrecimiento. ¿Qué es lo que hacemos los docentes en realidad? Aparte de enseñar y tener la ilusión de que asimilen conocimientos, que es nuestra esperanza, porque eso es lo que realmente les sirve cuando sean profesionales, también desarrollamos investigación. Por ese lado, repito, está el acceso a los que desean al Centro de Investigación SICA. Hacemos también asesorías, consultorías y apoyo en aspectos de diagnósticos externos a la universidad o internamente en la universidad y otros aspectos. La literatura está indicada, entre ellas, Yawis ha sido subido, ya le compartí el libro, ahí está entre los contenidos de la primera unidad, el de Murray también ya lo subí, para la siguiente semana voy a subirle el libro de Brooke, de Madigan, y tengo también el libro que les puede servir para lo que es práctica, el de Prescott y el de Kahneman, ambos son de diagnóstico microbiológico. Son libros básicos que tienen muchos detalles muy específicos e importantes respecto a práctica de microbiología. Lamentablemente pesan más de los 100 megas que permite el sistema, pero si gustan, posteriormente se los puedo facilitar de alguna manera. La literatura está disponible. Anteriormente, no sé si me puedan observar por la ventanita adjunta allí, anteriormente, ¿qué es lo que hacía? Yo en el inicio de la clase obsequiaba, luego de las participaciones o intereses de los estudiantes, pequeños pequeños DVD en los cuales yo había grabado la biblioteca personal que tengo y se los facilitaba sin mayor condición, ni costo, ni nada, solamente a medida que iban participando. Igual está la opción, si a alguno les interesa, en alguna medida, con ciertos cuidados, me avisan y yo les facilito el DVD que está conteniendo mi biblioteca personal de libros en PDF, en la cual también están incluidos los que se utilizan para las clases. ¿Ok? Muy bien. La literatura, a manera de imágenes, este es el libro de Brooke, en la cual están contenidos aspectos aplicativos, sobre todo, no solamente la parte clínica, sino también de otras áreas, ambiental, la parte minera, etcétera, vinculantes a microbiología. El libro entre Yawes y Murray, y estos dos que son los libros de diagnóstico para la parte de laboratorio. Repito, yo lo tengo como archivo PDF, pero pesan más de lo que permite el sistema. Si a alguien le interesa, con todo gusto, sin mayor condición ni costo absoluto para nadie, les regalo, como les decía, el DVD
donde están grabados ya la información que yo siempre utilizo. Ya luego me harán saber eso. Empecemos entonces. Una de las preguntitas que se le formuló, que no creo que haya sido tan difícil, era ¿qué es la microbiología? Creo yo que la gran mayoría o todos han podido responder eso. ¿Ok? Para empezar, micro deriva de esta palabra griega que significa pequeño, diminuto. Bio, ya saben ustedes por estar en la carrera, es un término que significa vida, y logos, estudio, tratado, ciencia, etc., ¿no? Por tanto, si reducimos la idea agrupando estos tres términos, diremos que la microbiología es la ciencia, parte de la biología, porque es una parte de la profesión nuestra, que es biólogos o biología, una parte de esta, que permite el estudio de los microorganismos o aquellos organismos vivos y no vivos que no son observables a simple vista. Es decir, todos aquellos seres vivientes y no vivientes, pero no visibles a nuestra vista, son estudiados por la microbiología. No solamente en forma, tamaño, etcétera, sino también en todos los detalles respecto a fisiología, nutrición, reproducción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta allí, ¿van haciendo el seguimiento según cómo avanzan las diapositivas? Sí, biólogo. ¿Avanzó ahorita? Sí. Ok. Estamos en las ramas principales. Vamos a ir avanzando para puntualizar la idea. Las ramas principales, ojo, en la microbiología se configuraban 4 principales ramas. La bacteriología, que estudia ¿a quiénes estudia la bacteriología? Las bacterias. Bacterias. Bacterias, fácil hasta ahí. Y alguien se ganó su DVD. Así de simple. La virología, ¿qué estudia la virología? Virus. Obviamente. La micología, ¿qué estudia la micología? Hongos. Hongos. En general, hongos. Y los parásitos, estudiados ya previamente en el curso que han llevado, creo con el doctor Coyo, y no sé si el doctor Maravilla, ya han llevado el curso de parasitología. Ojo, micología lo van a llevar luego en otro curso, separado o independiente a el curso de área de acá, la parte derecha. El área de inmunología ahora es parte de una de las ramas principales también de la microbiología. Virología e inmunología lo van a estudiar luego ustedes en el 7º ciclo. Ojalá que puedan desarrollar los contextos actualizados que vienen sucediendo respecto a los virus, que van a ser las principales problemáticas sanitarias a nivel mundial. Ya se viene sucediendo en forma constante, previo al problema del COVID estaba el dengue, antes de eso estaba el H1N1. Hola. Ahora está congelado. El audio, el audio, el video, todo. Se fue, ¿no? Sí, parece que le falló su internet. Ahí entró otra vez. No ha entrado todavía. Sí, ahí está. ¿Dónde? No lo veo. Es que no activó su cámara. Ah. Ahí está. No se escucha. Gracias. Sobre su audio. Biólogo, su audio. Con espacio. Biólogo, su micrófono. Espacio. El teclado. Eso es solo temporal. ¿No?
Biólogo, no se escucha. Biólogo, active su audio. Alt A. Creo que no nos... Ah, ya. Ya, listo, ya está. Sí, hay una interferencia, parece, con la señal. En fin. Estaba mencionando que si hubo de parte de ustedes en lo que se veía también una interferencia. Bueno, todo eso permite luego estructurarnos mejor para las siguientes clases. Probablemente vaya a volver a suceder y volvemos a retomar el contenido. Hay una persona que está ingresando nuevamente o ya salió, después, en fin. Bueno, les decía que las ramas principales incluía parasitología, micología, virología y obviamente bacteriología. Hoy en día la inmunología es una rama principal de la microbiología. Y como ramas, según la aplicación, hay algunos jóvenes que habían salido, de repente es la interferencia de la señal. Estoy permitiendo el ingresar. Ok. Les decía que en las ramas, según la aplicación, observan ahí los problemas que hoy en día se vienen sucediendo a nivel médico, no solamente por bacterias, sino también por el caso de los virus, ¿no? Los virus hoy en día están tomando bastante relevancia en forma consecutiva, pero bacterias, hongos, parásitos, etcétera, generan también problemas clínicos, y todo eso es estudiado en la microbiología médica. La persona que quiera participar puede hacerlo levantando la mano o manito, que según la estructura de la plataforma, o prendiendo su audio, video, y a formular la inquietud, no tengan problema. ¿No? Sigo entonces. La microbiología de alimento, que no es, ojo, no es producir un alimento, es ver la condición sanitaria del alimento, la contaminación que estos puedan contener y puedan generar también intoxicación. Nosotros, incluyendo mascotas, animales silvestres y otros más. La parte odontológica, microbiología, interviene también en todas las razones o motivos en la cual, por ejemplo, por falta de aseo, higiene, se puedan suceder caries o algunas lesiones sobre la superficie dental. La microbiología tiene que ver con todo lo que es producción de elementos útiles a partir de microorganismos o componentes de microorganismos. Inicialmente, nuestra zona de Ica es productora de cachina, pisco, vino, etc., ¿no? Y esto no se favorece con una producción alcohólica, fermentación alcohólica. A nivel agrícola, nosotros participamos en la parte de fitopatología, observando las infecciones que traen estas especies vegetales que son cultivadas de mayor importancia acá en Ica, ¿no? En todo lo que es parte fitopatológica. En la parte marina, el biólogo también participa observando todos los aspectos de contaminación. Antes eran más agobiantes, hoy en día los principales problemas marinos son por los microplásticos o plásticos que quedan o terminan llegando finalmente al mar. Hoy en día, anteriormente eran todos los desagües de las zonas urbanas del litoral costero en todos los países. Hoy en día ya eso se ha ido manejando mejor. Sin embargo, los principales problemas actuales ahora son a nivel marino, son los microplásticos y derivados. Ambiental, a nivel ambiental, a veces hay residuos, elementos que quedan en el exterior, en donde proliferan microorganismos que puedan ser de riesgo, no solamente para la zona agrícola, sino también para los animales y también para las personas. A nivel social, la microbiología también participa observando todas las variaciones, alteraciones, capacidad patogénica o virulencia de microorganismos que van interactuando con los astronautas o aquellos que llegan con los asteroides o elementos externos al planeta, ¿no? Ahora, esta área conocida como astrobiología también, no se entienda que vamos a estudiar en la microbiología espacial o astrobiología, se va a estudiar a los extraterrestres. La microbiología espacial va a estudiar a los microorganismos que interactúan con los seres humanos que van tratando de colonizar o salir al exterior, ¿no? En la parte sanitaria, que tenía que ver con los problemas de desagüe, acúmulo de basura y otros más. Allí las alternativas de reutilización de los residuos orgánicos para abono, humus, etcétera, hoy en día están siendo útiles a nivel agrícola. En la parte aérea, o la microbiología aérea, tiene también importancia
nuestro curso que estamos desarrollando, porque más allá de la contaminación química o de CO2 que pueda sucederse, hay también microorganismos que puedan dispersarse fácilmente vía aérea. Uno de ellos, en el caso de este virus, también tiene relación o vinculación con la parte cercana entre una persona a otra, pero a través del intermediario que es el aire. La microbiología evolutiva trata de evaluar todos los aspectos de relación que viene sucediendo de tiempos atrás hasta este momento y lo que futuramente vaya a suceder con los microorganismos. Por ejemplo, anteriormente los microorganismos eran fáciles de combatir con los primeros antibióticos, hasta que fueron adquiriendo resistencia a esto. Hoy en día ya muchos antibióticos que antes eran muy populares ya no son fáciles de consumir en estos tiempos porque no ayudan para combatir la infección. Los microorganismos van adaptándose y evolucionando. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Pero una duda, ¿la microbiología espacial es una rama utilizada para la astrobiología o o la astrobiología es parte de la microbiología? No, es una parte de la astrobiología. Por eso decía, la microbiología espacial tiene que ver con los microorganismos que se relacionan o que van interactuando ya cuando el astronauta va a un satélite que hay acá orbitando la Tierra o en el caso de que fue a la Luna y regresó, se hizo todo un estudio de todos los microorganismos adheridos, por ejemplo, al traje espacial de los astronautas, en donde se han reportado, curiosamente, varios microorganismos muy similares a los que tenemos en el planeta. Esto sería bueno leerlo, por ejemplo. Son cosas de novedad, son cosas de curiosidad por ahí. Pero ojo, no es que la microbiología espacial sea solamente o esta pequeña parte de la astrobiología sea equivalente a microbiología espacial. No, es una partecita de la astrobiología. ¿Alguna otra inquietud? Nada, avanzamos entonces. Respecto a la parte histórica, ya en la tarea, cada grupo va a desarrollar los aportes que algunos de los que voy a mencionar, entre otros, han ido, digamos, registrando, han ido dando a conocer para que el área de microbiología, hoy en día es entendible por el caso de las enfermedades, infecciones, etcétera, tome relevancia y esté vigente en estos tiempos, ¿no? Al inicio empezó el mundo microbiano con el descubrimiento de los primeros microscopios, entre ellos los microscopios simples. Hay varias propuestas en las cuales quién fue el primer descubridor del microscopio simple, etcétera, ¿no? Pero en la parte que nos interesa es aquel que comenzó a observar a través de este pequeño instrumento el mundo microbiano. ¿Quién fue el primero que empezó a observar este ámbito microscópico no visible a nuestra vista, en la cual involucraba diferentes formas vivas con morfología que hoy en día son muy similares a las que conocemos? En este caso, observan ahí en la parte de la imagen, en el medio, formas alargadas, cilíndricas, que se asemejan a los bacilos, como si fueran puntos a manera de cadena, que se asemejarían a qué morfología. ¿Alguno de ustedes? Por ejemplo, estas son simples, formas de, estas son agrupaciones. Miren, por ejemplo, son, por ejemplo, los espirilos, ¿no? Estas agrupaciones, de repente, de cocos, algunas algas quizás que haya observado, uno de los primeros aportantes muy representativos para el área de microbiología. ¿A quién me refiero? Robert Hood. No, Robert Hood fue un microscopista muy importante, pero el que primero observó a los microorganismos fue Anthony van Leeuwenhoek. Algo que haya escuchado más, Robert Hood fue microscopista. Observó varios detalles importantes también, pero el que observó inicialmente el ámbito microbiano propiamente vinculante a bacterias de diversos tipos y hasta parásitos, incluso el espermatozoide, fue van Leeuwenhoek. A veces lo escriben como Anthony, a veces lo escriben como Anthony, o a veces simplemente sin la E, Anton van Leeuwenhoek. De cualquiera de las formas lo pueden encontrar en la literatura. Utilizó un elemento simple, él no siendo científico, implementó un pequeño equipo con una lente, a lo cual era el aficionado a tallar y pulir lentes, y observó el mundo microbiano, a los cuales, ojo, en la literatura a veces lo van a encontrar como animálculos, otros sin la L. No es que sea un error, por si acaso. Si leen literatura vinculante a microbiología,
van a encontrar el término animálculos o animáculos, que a veces le quitan la L ya por mejor entendimiento. Él observó hasta el espermatozoide, como refiero, bacterias, protozoos, algas, etcétera, ¿no? Inicialmente en agua estancada, en la orina, en las heces, en la saliva, en el fermento que habían, por ejemplo, de los licores y otros más, ¿no? A él, Van Leeuwenhoek, se le considera el padre de la microbiología. No siendo científico, no siendo médico, no siendo un personaje en ese tiempo relevante. Era un simple comerciante. Sin embargo, Louis Pasteur, a quien lo hemos escuchado en algún momento, por sus aportes de estudio, no solamente del descubrimiento de la pasteurización para el tratamiento de fermentos en Francia, sino también por descubrimientos como la vacuna contra la rabia, entre otros. A él, por ser un médico y por estar directamente relacionado con el área de salud, se le considera como el padre de la microbiología médica. Ojo, en términos secos, amplios, el padre de la microbiología a secas es Van Leeuwenhoek. Pero en la literatura van a encontrar ustedes padre de la microbiología. Si siguen leyendo, dicen microbiología médica o clínica y hacen referencia a Louis Pasteur. ¿Ok? Por tanto, a falta de un padre tenemos dos. Del área médica de forma específica y en aspectos amplios, a Van Leeuwenhoek. Roberto Koch, aparte de descubrir el causante de la tuberculosis y formas de cómo ir combatiéndolo en su momento, también dio numerosos aportes a la ciencia. Entre ellos, este es el aporte de Louis Pasteur, en la cual inicialmente, entre varios detalles del área científica, hizo el descarte de la teoría espontánea a través del uso de estos recipientes con cuello de cisne. Y Roberto Koch decía, aparte de su contribución importante en el problema de la tuberculosis y otros problemas que se dan a nivel sanitario, dejó establecido 4 parámetros a los cuales se le llamó los postulados de Koch. ¿Qué es los postulados de Koch? Involucra que si varios individuos, en nuestro caso humanos, tienen síntomas similares, es porque es causado por un mismo agente. Y ese agente está presente en esas diversas personas o animales que presentan similares síntomas. Por ahí parte su primer postulado de Koch. Ojo, diferentes individuos, humanos, animales, etcétera, al mostrar similares síntomas es porque padecen la misma infección o enfermedad infecciosa. Y en este caso, algún microorganismo que luego se pueda conocer será el causante en esos diferentes individuos del mismo malestar. Como segundo postulado, él decía, si es que estos diferentes individuos, animales o humanos, están padeciendo lo mismo, al aislarse a su posible causante de este malestar, ese microorganismo va a ser similar a lo que se obtenga en cada una de las personas o animales con similares síntomas. Es decir, de cada uno de los individuos se va a aislar al mismo tipo de microorganismo. Esto se pueda cultivar. Anteriormente era muy relevante el aislamiento en medios. Inicialmente eran líquidos que no era tan fácil de poderlos separar entre sí, luego medios sólidos, en placas, en recipientes, etcétera, a los cuales ya se tuvo acceso a la separación entre ellos, ¿no? Separarlos en forma pura, cultivos puros. El tercer postulado es, ojo, recapitulando, diferentes individuos padeciendo similares síntomas porque tienen a un mismo microorganismo quizás ahí causal. Ese microorganismo puede ser aislado y va a ser muy similar a el de uno y otras personas, y puede ser aislado en forma pura. El tercer postulado, si ese microorganismo aislado se inocula a animales sanos, en este caso, animales sanos, se va a reproducir la misma enfermedad. O sea, si se aisló de un enfermo X microorganismo y ese se inocula a otro, debe siendo que... Y el cuarto postulado es, si estos animales se logra reproducir la enfermedad, de esto se vuelve a aislar ese mismo microorganismo inicial, ¿no? Con las mismas características que el inicio. Okay. Estos son otros aportantes al área de microbiología. Entre los primeros, Reyes, Spallanzani y Pasteur, que contribuyeron a la eliminación de la heterogeneidad. Indra también contribuye en eso. Investigadores que aportaron al área del área de salud, sobre todo Jenner, luego lo desarrollaron en uno de los puntos de la tarea, entre otros, ¿no?
Te repito, ¿no? Muy aparte de la tuberculosis, el agente causal del cólera, el carbundo, etcétera, estableció esos 4 postulados que hoy en día quedan vigentes y que sirven como base para saber qué posible agente causal genera X enfermedad, entre otros, ¿no? Ya mañana y pasado quizás escucharán el término GRAM, coloración GRAM, por ejemplo, entre otros detalles, aspectos de contribución en la microbiología. Muy bien, había también una preguntita en el pasito relacionada a las células. Entre la principal diferencia que existe o hay, o por la cual podemos distinguir a las procariotas, células procariotas, entre ellas, principalmente las bacterias, de las eucariotas, ¿no? Ya ustedes habrán mencionado allí el aspecto más relevante. ¿Cuál es ese aspecto más relevante? ¿Alguno de ustedes que haya respondido esa parte? Eso lo han desarrollado en biología en los primeros cursos. Segundo ciclo. Para el citoplasma, mientras que en procariotas no hay una delimitación, que no hay tantas organales mentales en una célula superior, entre otros detalles, ¿no? Bueno, ¿sí? Diga. No. Avancemos. Forma y estructura de la bacteria. Las formas principales, cocos, bacilos, son muy comunes en cualquier tipo de relación con un nombre microbiano. La gran mayoría o son alargados cilíndricos, conocidos como bacilos, o son redondos, como si fuera una pequeña pelotita, diminuta o microscópica, a veces agrupada, a veces de A2, de A4, de A8, a veces en cadena, a veces en grupos irregulares, etc., ¿no? Cada una de esas formas tiene un nombre. Morfología esférica o circular, conocida como un coco. Son las principales formas microbianas. Ojo, son las principales formas microbianas en caso de bacterias. Pero también existen formas onduladas, así como esta, por ejemplo, ¿no? Formas sinuosas, como si fueran gusanos. Son las formas espiraladas o estirilos. Y este otro que se está moviendo, si es que lo observan, a manera de sacacorcho, a manera de resorte, se llama espiroqueta. Los víbrios son formas cilíndricas, más anchas en un extremo, más aguda en el otro, y formas curvas, como si fueran coma, media luna. Y otras formas bacterianas que se indican allí, ¿no? Filamentosa, que se ha visto en una imagen previa. Acá observamos, en respecto a cocos, bacilos y otras formas, agrupación de las principales, ¿no? Cocos aislados, de A2, diplococos, de A4, tetradas, de A8, sarcinas, grupos irregulares, atrás, etc., en grupos diferentes, formas estafilocócicas, y ellas se van ordenando como pequeño cordón o rosario, estreptocócicas, ¿no? Formas cocoides. Sin embargo, la forma, hay bacilos y aislados o solos, hay bacilos agrupados a dos, diclobacilos, hay bacilos de cadenas cortas, serían estreptobacilos, como el estreptococo, estreptobacilo, y otros grupos, otras agrupaciones que son conocidas como agrupaciones en empalizada. ¿Se escucha? Ahí parece interferencia. ¿Se escucha? Sí, se escucha, profesor. Ya, ok, sigo entonces. Bueno, y otras formas ya de menor frecuencia. Acá están las formas, digamos, espiraladas y hasta de sacacorcho, ¿no? ¿Cómo se van sucediendo estas diferentes subagrupaciones? A partir de una forma bacteriana, en este caso un coco, al dividirse transversalmente o tangencialmente, en este caso, se subdivide en dos subunidades bacterianas. Ojo, no es que esta dé a luz o forme dos adicionales, no, esta se divide en dos. A esta forma resultante simplemente se le llama diplococos. Pero si luego de esto, cada una de estas partes ligeramente se separa y se divide en dos más,
se van sucediendo más diplococos. Si la forma de división se sigue sucediendo en el mismo digamos, en la misma forma, en las subsiguientes células descendientes, se va formando un aspecto en cordón o cadena. A esta forma se le llama, abajo está, estreptococo. Pero si ya la división se da en dos planos, no en uno solo, y esa forma de división es constante, sino en más de un plano, en dos, tangencial y transversalmente, ahora ya no se forman dos ni cadenas, sino se forma una agrupación de A4. Toda agrupación de A4 son conocidas como tetra, en este caso tetrada. Y cuando esto se sigue dividiendo, ya no solamente son dos planos de división, sino son tres planos, a veces que siguen un orden o a veces en forma desordenada, se comienza a conocer como formas. Si quedan como grupos de 8, son conocidas como formas de sarcinas. Acá hay una división regular, es decir, tres planos, y solamente hasta esa subtercera vez de división quedarían formadas 8 subunidades. A eso se le llama sarcina. Pero si en forma irregular se sigue subdividiendo este microorganismo aleatoriamente en los tres planos, se forma un grupo, una masa de subunidades de X número, a lo cual se les conoce como un estafilococo, ¿no? Muy bien. Tamaño. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Las formas principales, recordando, son las formas bacilares y cocoides. Y depende de cómo se viendo, se pueden formar de A2, grupos de A2, grupos de A4, de A8, o en cadenas o en grupos irregulares, ¿no? Empalizada en el caso de los bacilos, o estafilocócica, forma estafilocócica en el caso de los cocos, ¿no? Muy bien. Sigo entonces. Respecto al tamaño, la literatura a veces menciona que el promedio del tamaño de los microorganismos en general, bacterias en este caso, va desde 0.5 a 3. Hay otros que mencionan desde 0.1 hasta 3 o 4 micrómetros. Ojo, en alguna literatura va a variar este rango, digamos, promedio de tamaño. Así que no hay mucha dificultad si que ustedes mencionan o leen por ahí otros tamaños, a veces cercanos o relacionados a él. Sin embargo, una gran mayoría de bacterias en general está dentro de este rango de medida. Hay otras que son mucho mayores a este margen de tamaño, a veces llegando a 4 o 5 micrómetros, bacterias gigantes. Hay otros que son más pequeñísimos respecto al margen inferior de tamaño. Pueden llegar a 0.1 micrómetros o menos de 0.1 micrómetros. Bacterias enanas en general, ¿no? Si comparamos en relación a el hombre, el huevo, que es notorio, a veces un huevito generado por una ranita, el óvulo humano, a veces que ya comienza a ser microscópico, las células, y hacia adelante vamos observando diferencias en los tamaños. Al inicio, una persona puede ser medida en metros, otros elementos visibles pueden ser medidos en milímetros, pero todo lo que es microscópico se mide en micrómetro en adelante. Es decir, micrómetros, nanómetros, picómetros y luego Armstrong, ¿no? Ya ustedes recordarán esas unidades de medida del curso de química, fisicoquímica o matemática, etcétera, ¿no? Equivalencia de tamaño. Muy bien. Estructura de las bacterias. Hasta ahí, ¿alguna inquietud previa respecto a los tamaños? Por si acaso, yo tengo un programa que rastrea las actividades que están haciendo los participantes, más allá de la plataforma que estamos usando de la universidad. Y tengo acá yo una pequeña ventana observando que hay algunos que no están. Lo han dejado ahí abierto solamente, digamos, como si estuvieran atendiendo. Hay otros que han colgado una imagen, y es aceptable hasta ahí. Hay otros que están escribiendo y haciendo otras cosas. Todo eso me rastrea el programa que tengo. Pero en fin, y por si acaso les adelanto, ya incluso en el pasito me ha ido mostrando que algunos han estado manipulando el internet. Es decir, han estado tratando de buscar información vía internet. Está bien. Ese es el pasito de entrada. Hasta ahí es permisible. Pero vamos a ir ordenándonos y viendo qué o cómo se va desenvolviendo el estudiante. Repito, el único interés es que aprendan ustedes jóvenes, que puedan asimilar conocimientos. No es la idea de soltar información y agarrarnos de esa información para jalar. En ningún momento es el interés principal de nosotros. Al contrario, es que aprendan.
Por eso que les doy la facilidad de poder, a los que les interesa, facilitarles la información que yo tengo como biblioteca personal, donde tengo todos mis libros en un formato PDF. Hay una gran parte de libros que están en español, así que no hay ningún problema. Y otros tantos que están en inglés. Hay libros bastante actualizados. Ahí están los elementos de acceso. También en la biblioteca de la universidad tienen la facilidad de poder acceder a la bibliografía que está ahí registrada, digamos, ¿no? Bueno, sigo entonces, ya que no participan hasta el momento. ¿Cuál es el punto que debe de continuar y que en realidad se va a ir desarrollando con mayor amplitud en la siguiente clase? Es sobre las estructuras bacterianas. Las partes desde la zona externa hacia el interior, o viceversa, de las porciones, estructuras o elementos que conforman a un microorganismo. Ojo, no todas las bacterias tienen todos estos elementos que observan en la imagen o en la redacción al costado izquierdo. No es que todas las bacterias, por ejemplo, tengan flagelo, o que todas las bacterias tengan cápsula, pero sí todas tienen, por ejemplo, ribosomas, tienen paredes bacterianas, salvo que hayan sufrido alguna consecuencia del medio ambiente o de una solución, alguna pérdida de parcial o total de esta. Pero todas tienen membrana plasmática, todas las bacterias en general, tienen una área citoplasmática, material genético, etc. Porque si no tiene esto, o ya la membrana se lisó, se rompió, y no tiene a su vez la pared bacteriana, ya dejó de existir esa bacteria. Posiblemente, si se pierde la pared bacteriana, puede sobrevivir poco tiempo, poquito, aún con el límite de la membrana plasmática. Pero eso no es duradero y rápidamente termina lizándose la bacteria. En fin, al decir estructuras vitales, hago referencia a las partes constantes que tienen todas las bacterias. Todas las bacterias tienen estas estructuras vitales. Y no todas las bacterias tienen las estructuras no vitales. Por ejemplo, no todas tienen cápsula o flagelo, o no todas forman esporas, o no todas tienen fimbrias o pelos, etcétera, ¿no? Y otras partes más. ¿Ok? Hay que saber distinguir cuáles son las partes que son muy similares en todas las bacterias, y todas tienen pared bacteriana, membrana plasmática, citoplasma, etcétera. Estructuras constantes o vitales, y otras estructuras que no la presentan todas las bacterias, como por ejemplo cápsula, flagelo, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna inquietud de parte de ustedes? Por si acaso. Biólogo, una pregunta. Diga. En el caso del material genético, ¿una bacteria puede llegar a tener ambos? ¿En cuál ambos? El ARN y el ADN. El ARN y el ADN. En una bacteria hay ambos en realidad. En un virus es donde no hay ambos ácidos nucleicos. Ojo, en un virus. De repente varios de ustedes ya han leído sobre el coronavirus, o el COVID-19, anteriormente o al inicio llamado virus Wuhan, por ser donde se inició, o localidad donde se inició los primeros casos. Luego le cambiaron a coronavirus, luego entre coronavirus y COVID-19 hubo una estandarización a nivel internacional y lo dejaron como COVID-19. Ok, pero los virus, ojo, hasta el momento tenemos la oportunidad de repente de que alguno de ustedes pueda dar un aporte muy relevante para la ciencia, y en este caso la San Luis Gonzaga pueda resurgir del lugar de donde está. Y de repente descubre un virus que tenga ambos ácidos nucleicos. Hasta el momento los virus descritos en la ciencia solamente tienen o ARN o ADN, pero no los dos ácidos nucleicos. No significa que un virus ARN, al ingresar a una célula, pueda esta, a través de su enzima, una transcriptasa inversa generalmente, modificar su estructura, es decir, transformar ese ARN a uno similar, pero tipo ADN. Otro detalle, en el caso del virus. Pero los virus en general o tienen solamente ARN o tienen ADN. Las bacterias sí tienen ambos. Bacterias, parásitos, hongos tienen ambos ácidos nucleicos. Biólogo, por ejemplo, en el caso del coronavirus tiene el ARN. Es un virus ARN, ¿no? O sea, ARN. Y estos virus, a diferencia de los virus que tienen ADN, los virus con ARN son más cambiables, son más variantes, o sea, varían, mutan, se alteran muy fácilmente. El virus de la influenza, por ejemplo, o la gripe, es uno de ellos, es un virus que tiene ARN.
Pero si bien es cierto, hoy en día la ciencia está muy evocada a conseguir las vacunas y están peleándose los diversos países por esto, sin embargo, no significa que la vacuna, necesariamente que está mostrando muy buenos resultados en estos tiempos, vaya a servir si es que el virus va cambiando o mutando y de repente en los siguientes meses ya esa vacuna, que actualmente puedan ser efectivas, de repente ya no responda igual. Ese es el riesgo en el caso de los virus ARN. En el caso de nuestro virus que causa la gripe o la influenza, conocida técnicamente como influenza, generalmente nos da un año y el siguiente año nos vuelve a dar. Aunque hay vacunas, supuestamente con varios fragmentos antigénicos, que a veces de varias cepas diferentes del virus de la influenza o de la gripe, que a veces nos inmuniza por ciertos meses, pero no necesariamente eso nos va a proteger al siguiente año. A veces todos los años nos agripamos. Ojo, gripe, ¿no? Aparte de que nos resfriemos, que también es un virus tipo ARN. Por tanto, esos virus, como el coronavirus o el virus COVID-19, que tiene ARN, va a ser más difícil de eliminar. No digo matar, ojo, porque los virus no son No tienen vida. Células vivas no son. Digo, eliminar, destrozar, desintegrar, en fin, cortar sus estructuras constitutivas. ¿Ok? ¿Se entiende esa partecita? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? No tengan problema. Biólogo, una consulta. Diga. Biólogo, una consulta. Diga. Si una bacteria tiene más estructuras que la otra, ¿eso la vuelve más resistente? No. Va a depender si es que tiene ciertos elementos genéticos. A veces la resistencia a, por ejemplo, desinfectantes, antibióticos, por decirlo, o elementos importantes, se debe a una estructura genética transponible, se puede pasar de una bacteria a otra, llamada plásmido. A veces hay pequeños fragmentos extracromosómicos, genes saltarines o transposones, aparte de los plásmidos, que también tienen parte de esta propiedad. Es decir, entre los plásmidos y otras moléculas genéticas, que no es, ojo, no es el área replicativa del microorganismo, porque el nucleoide o el genóforo, que es la parte de reproducción donde se guarda la información replicativa, es decir, que las bacterias tengan las mismas características siempre, el área, por decirlo así, no es apropiado el término núcleo, sino el área genética. El área genética es la que garantiza que todas las bacterias sean similares. Pero más allá del área genética hay pequeños fragmentos llamados plásmidos. Por ejemplo, en la imagen se ve plásmido, ahí está ahí con colorcito esquemáticamente en el dibujo como anaranjado, a diferencia del área genética propiamente de la bacteria. Son contenidos genéticos extracromosómicos, es decir, desligados del área genética, pero que pueden ser transferibles a otra bacteria. Depende más de ello que una bacteria vaya adquiriendo resistencia. ¿Y cómo es que una bacteria que no mostraba resistencia, es decir, que era muy fácil de combatir, ahora pueda ir adquiriendo resistencia? Cuando están interrelacionándose varias bacterias diferentes por allí, hay algunas que sí tienen estos plásmidos. Cuando mueren, cuando se desintegran, luego de morir, ese contenido genético queda libre y puede ser absorbido, puede ser traspasable cuando aún está viva a través de un pili de contacto, y lo puede transferir a otra bacteria. Y esta bacteria va mejorando digamos, para beneficio de ella. Sin embargo, va siendo perjudicial para los intereses nuestros, porque la enfermedad va a ser más persistente y más difícil de combatir. Con el caso de la tuberculosis está pasando bastante esto, ¿no? Y ahora, según los reportes clínicos que se vienen sucediendo, aún las infecciones urinarias, que son muy constantes a veces, las señoritas sobre todo van a padecer en algún momento de infección urinaria. Si no lo han padecido desde niñas, quizás ahora en los años de juventud, adultez, en algún momento van a padecer de infección urinaria. Y quizás alguna de estas cepas bacterianas que causan la infección urinaria va a mostrar resistencia a los fármacos que generalmente se vienen utilizando. Significa que esta cepa, quizás de la Escherichia coli o Escherichia coli, u otra que causa infección urinaria, ha ido adquiriendo esa característica, ese elemento extracromosómico, por ejemplo un plásmido, y ahora tiene esta otra propiedad de resistir a los fármacos. Y ahí viene nuestro problema de, ¿ahora con qué lo combatimos? Anteriormente la tuberculosis podía ser combatida. Sin embargo, luego aparecieron cepas mejoradas, es decir, fueron evolucionando y comenzó a llamárseles cepas multidrogoresistentes. Se adecuaron varias combinaciones de fármacos, antibióticos, para combatir esto.
Y luego, eso ya no fue tan efectivo. ¿Por qué? Porque estas cepas siguieron adaptándose a los fármacos que la gente iba consumiendo, a veces por automedicación, a veces por exceso de uso de fármacos, etc. Y ahora esas cepas se transformaron en cepas más resistentes de las que había. A esas cepas se les llaman cepas ultra multidrogoresistentes, es decir, recontra resistentes a las cosas. Y ahí viene nuestro problema. Justamente, al no haber salido nuevos antibióticos, ya no hay muchas opciones de qué usar para combatir, por ejemplo, la tuberculosis. Y los problemas de tuberculosis se siguen presentando en cierto número en algunas sociedades, en algunas localidades, ¿no? Ica es una de ellas, por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, yo voy a dejar hasta aquí la clase. ¿Por qué? Porque la imagen que sigue es ya la que finaliza este grupo de diapositivas.